Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy vamos a ver el tema número 2 de esta serie de videos relacionados sobre todo acerca del matrimonio bíblico y la pareja. El tema número 1 con el que iniciamos fue ¿qué es y cómo es realmente el matrimonio bíblico? Y por haber sido ese el tema inicial e introductorio, fue un poquito extenso y lo tuvimos que dividir en parte A y parte B. Pero yo espero que ya el resto de los temas los vamos a tratar solamente de a un video por tema. Te recomiendo que veas primero esos dos videos sobre el tema número 1 para que puedas comprender muy bien este y los demás temas que siguen. El tema de hoy es el número 2 y es ¿qué es realmente el grande misterio de hacerse una sola carne cuando uno toma mujer? Quizás este no sea el más interesante de todos los temas que veremos, pero ciertamente es uno de los más importantes para que después se puedan entender bien cosas tales como, por ejemplo, por qué el adulterio es espiritualmente una de las causales de divorcio bíblico según el Señor Jesús. Y por qué, por ejemplo, el maltrato no. En ese caso solamente aplica la separación, más no el divorcio. O ¿por qué no es causal de divorcio, por ejemplo, el que el cónyuge sea un ladrón o un asesino? ¿Por qué solamente el adulterio? ¿Qué tiene que ver el vínculo de ser una sola carne ahí? ¿Y por qué cuando los reyes tenían concubinas no era estorbo ese vínculo de ser una sola carne con la esposa? ¿O por qué los que tenían concubinas no estaban en fornicación? Etcétera, etcétera. Es un tema básico, muy pero muy importante, y por eso es el segundo tema. Así que yo te sugiero que le prestes mucha pero mucha atención, mi amado hermano. Y ya después vienen temas que seguramente te sean de mayor interés en lo personal, quizás por tu situación de vida que estés pasando, como lo son estos que tenemos ahorita en este momento en pantalla y que ya te habíamos mencionado que iremos viendo en cada video. No te pierdas esos temas. Y recuerda compartirlos para que otros más reciban también la edificación que tú estás recibiendo. Vamos entonces a ver el tema de hoy. Acompáñame. Soy el pastor Martín Bonilla. Estás en la Biblia, dice así. Bien, mis amados, pues primeramente debemos de recordar, como ya explicamos ampliamente en las partes A y B del primer tema pasado que ya vimos, que Dios dijo desde el principio que cuando un hombre dejaba padre y madre para irse a vivir con una mujer con la intención de tomarla por esposa y se unía sexualmente a esa mujer, pasaban a ser un matrimonio legítimo ante Dios y ante los hombres. Eso lo podemos leer en Génesis 2:24, que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Notemos que al final dice que además de ser con esa unión ya un matrimonio de esposos, además pasan a ser una sola carne. Ahora bien, esto podría parecer solamente una frase poética para describir con belleza lo hermoso que es la unión de dos personas, pero no es solo eso. Y lo vamos a corroborar cuando el mismo Señor Jesucristo vuelve a decir esas frases sobre esa única forma bíblica de casarse y de hacerse uno un matrimonio, lo cual ya vimos en el tema 1. Pero cuando el Señor Jesús lo vuelve a decir en Marcos 17 y en Mateo 19, el Señor le agrega algo todavía, que entonces ya no serían más dos, sino uno. Dice así en Marcos 17, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. De esta manera vemos que no era solamente una bella frase poética, sino una realidad bíblica revelada por Dios, un misterio espiritual. Y esto de afirmar que es un misterio espiritual no es solamente una idea personal que nosotros hayamos inventado o algo así, no, sino que el mismo apóstol Pablo, hablando por el Espíritu Santo de Dios, nos revela que efectivamente ese hecho de hacerse los esposos una sola carne era un misterio espiritual. Y además dice, grande misterio. Dice así Dios, hablando por boca de Pablo en Efesios 5, 28 al 32. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pues dice la Escritura, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas lo que yo les hablaba antes era respecto de Cristo y de la iglesia. Muchas personas a veces piensan que al decir Dios se harán una sola carne, Dios solamente estaba usando un eufemismo para referirse al acto sexual. Es decir,